Bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Bienvenidos. Hoy viajamos a Nueva York, diciembre de 1964. Plena Guerra Fría, ¿eh? Solo 2 años después de la crisis de los misiles cubanos. Un momento muy tenso, sí. Exacto. Y en medio de toda esa tensión, con el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, incluso intentos de ataque, fíjate, a la sede de la ONU, Sí, hubo incidentes graves, sí. pues en ese contexto llega Ernesto Che Guevara, figura ya icónica de la revolución y ministro de Industrias de Cuba, una visita, vamos, de alto voltaje. Y bueno, lo que queremos hacer hoy es meternos de lleno en qué dijo exactamente el Che esos días. En la ONU, ante la prensa estadounidense. Analizar sus palabras en ese momento tan polarizado. Eso es. ¿Cuáles eran sus mensajes clave? Vamos a verlo. Empecemos por lo más conocido, ¿no? Su discurso en Naciones Unidas, el 11 de diciembre. Ajá. Pues que se recuerda mucho por la imagen, el uniforme militar, ese tono desafiante y, claro, el cierre. Patria o muerte. Pero más allá de eso, de los símbolos, ¿cuál fue la sustancia? ¿Qué ideas defendió? Pues mira, el núcleo duro fue una denuncia frontal, sin medias tintas, de lo que él llamaba el imperialismo estadounidense. Vale. Y dio datos concretos, ¿eh? Enumeró agresiones. Habló de los vuelos espía U-2, de más de 1.300 provocaciones desde la base de Guantánamo solo en ese año. ¿1.300? Sí, sí. Condenó el bloqueo económico, y esto es importante, resaltando que afectaba incluso a las medicinas. Y, por supuesto, exigió la devolución de Guantánamo. Incondicional, imagino. Incondicional, sí. Fue muy firme en defender la soberanía cubana. Rechazó de plano cualquier inspección, ya fuera de la ONU o de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Sí. A la que llamó, bueno, de forma bastante despectiva, el Ministerio de las Colonias Norteamericanas. Vaya. O sea, una defensa muy centrada en Cuba, pero también miró hacia afuera, ¿verdad? Habló de otros conflictos. Efectivamente, mostró una solidaridad, muy explícita con los movimientos anticoloniales. Mencionó el Congo, Angola, Mozambique. Sí, ajá. Hizo una referencia directa a Puerto Rico y a su líder Albizu Campos, que estaba encarcelado. Y aquí soltó una idea muy potente, yo creo. ¿Cuál? Pues definió la coexistencia pacífica, un concepto clave de la Guerra Fría, como imposible entre explotadores y explotados. O sea, le dio la vuelta. Entiendo, una línea ideológica muy marcada. Muy marcada. Y criticó durísimamente la intervención occidental en el Congo, el asesinato de Lumumba, Sí. que él vinculaba directamente a maniobras imperialistas usando, decía, la bandera de la ONU. Interesante esa reinterpretación de la coexistencia pacífica. ¿Y la parte económica? ¿Cómo encajó su visión económica en todo esto? Pues denunció lo que él llamó el deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué significa eso exactamente? Básicamente, que los precios de las materias primas que exportaban los países pobres, como Cuba, bajaban, mientras que el coste de los productos industriales que tenían que importar, pues subía. Ya. Lo presentó como una forma de explotación neocolonial, y argumentó que el desarrollo de verdad solo era posible fuera de los mercados capitalistas, aliándose con los países socialistas. Clarísimo el mensaje en la ONU. Pero es fascinante que solo 2 días después, el 13 de diciembre, se sentara con periodistas estadounidenses. Sí, en Face the Nation, de la CBS. Exacto. Un cambio de escenario radical. ¿Qué tono usó ahí? ¿Qué nos dice esa entrevista? Fue un intercambio muy directo, sin pelos en la lengua. Su mensaje principal a Estados Unidos fue casi un déjennos en paz. Así de simple. Bueno, matizando que Cuba no podía simplemente olvidar la hostilidad que sufría, claro. Claro. Pero sí, la idea era esa. ¿Y sobre normalizar relaciones? ¿Qué dijo? Porque imagino que le preguntarían. Sí, le preguntaron. Y admitió que podría haber beneficios económicos, Mencionó, por ejemplo, repuestos para la industria, el mercado para el azúcar cubano. Ajá. Pero fue tajante. Solo se irá en condiciones de igualdad total. Nada de sumisión, nada de neocolonialismo. Claro. ¿Y qué pasó con las condiciones que ponía Washington? ¿Romper con la URSS? ¿Dejar de apoyar movimientos revolucionarios en América Latina? Rechazo total. Absoluto. Ni hablar de romper lazos con Moscú ni de dejar de apoyar a otros movimientos. Vale.
De hecho, ahí es donde dijo esa frase tan famosa de que las revoluciones no se exportan. ¿Ah, sí? Insistió mucho en que nacen de la opresión interna, una opresión creada, según él, por el sistema imperialista y sus aliados internos. Y fue especialmente duro, por cierto, con el gobierno de Venezuela de aquel momento. Lo calificó de represor y dijo que de izquierdas no tenía nada. Entendido. Oye, ¿y se metió en el tema de la división China-URSS? Que en ese momento estaba. Sí, estaba en plena ebullición. Sí, y se pronunció. Dijo que la posición de Cuba era muy clara: defender la unidad del bloque socialista. ¿Por qué? Argumentaba que cualquier división, cualquier fisura, solo beneficiaba al enemigo, o sea, a Estados Unidos. Así que unidad ante todo. Vale. Entonces, si conectamos un poco los puntos, ¿no? El discurso en la ONU, la entrevista en la CBS, ¿qué hilos conductores ves tú? ¿Qué estrategia general se percibe? A ver, yo creo que hay varios puntos claros. Primero, la defensa a ultranza, constante, de la soberanía cubana frente a Estados Unidos. Eso es. La base de todo. Sí. Segundo, ligado a eso, la crítica feroz al imperialismo, pero no solo en lo político, también en lo económico, denunciando esa explotación de la que hablábamos. Ajá. Y luego, fíjate, lo que me parece muy revelador es esa especie de dualidad. Por un lado, tienes al ideólogo marxista-leninista inflexible en sus principios. Sí, el Che más conocido quizá. Exacto. Pero por otro lado, ves a alguien dispuesto a cierto pragmatismo diplomático, a buscar comercio, a participar en foros internacionales como el CIES o la UNACTAD de Comercio y Desarrollo, pero ojo, siempre sin ceder en lo que él consideraba fundamental. Entiendo. O sea, una mezcla de firmeza ideológica y cierta flexibilidad táctica, podríamos decir. Podríamos decirlo así, sí. Una estrategia calculada. Muy bien. Pues si tuviéramos que resumir las ideas clave que nos llevamos de este análisis del Che en Nueva York en 1964, ¿qué diríamos? Pues yo diría un defensor férreo de la independencia cubana. 1. Un crítico implacable del imperialismo estadounidense y de la explotación económica como herramienta de ese imperialismo. 2. Y un promotor de la revolución y la solidaridad entre los países del llamado Tercer Mundo, pero a la vez capaz de jugar en el tablero diplomático sin renunciar a sus convicciones. Perfecto. 3 puntos clave. Exacto. Fue sin duda un momento que definió mucho su figura internacional y también la política exterior de Cuba en un punto muy, muy caliente de la Guerra Fría. Y nos deja una reflexión final, ¿no? El Che insistía mucho en que las revoluciones nacían de condiciones internas, que no se podían exportar. Sí, Hoy, en este mundo hiperconectado en el que vivimos, donde las ideas, las imágenes, el capital cruzan fronteras casi al instante, sigue siendo tan válida esa separación tan tajante entre lo interno y lo externo a la hora de explicar los cambios sociales profundos. buena pregunta. Ahí queda para pensar. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?